Hola tribu. Bueno, vamos a comenzar este directo que me hace muchísima ilusión porque, bueno, pues supongo que os pasará cuando lees el libro de alguien que, bueno, que te inspira, que te motiva un montón, ¿no? Como me ha pasado a mí con nuestro invitado de hoy, ¿no? Que leí uno de sus libros que me inspiró muchísimo, muchísimo. Pues claro, cuando lo lees y te inspira tanto y luego eres capaz de entrevistarle, pues estás un poco hasta nerviosa. Así que vamos, porque está ya por aquí, vamos a darle paso. Estoy muy contenta de tenerlo esta tarde aquí, así a la hora del café, después de comer. Y vamos allá. Hola Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien. nervios cero. Nervios cero, pero bueno, es verdad que hace como mucha ilusión, ¿no? Como desvirtualizar a la gente dentro de que seguimos, desde luego, pues en un entorno virtual. Pero bueno, cuando lees el libro de alguien parece como que te lo imaginas de alguna manera y poder hablar con él en directo, pues es un honor. Así que muchas gracias. Un placer y el honor es mío. Bueno, pues os voy a presentar a nuestro invitado del directo de hoy. Hoy contamos con Rubén Turienzo, conferenciante, escritor de literatura de desarrollo tanto personal como profesional, súper interesado en todo lo que tiene que ver con la innovación, la superación. Es creador de programas de liderazgo, que ya sabéis que es algo que a mí me fascina. En el año 2015, Rubén ganó el Victory Award de Estados Unidos por el mejor programa formativo. Imaginaros lo que es esto a nivel docente, y en 2017 el de mejor innovación. Yo, como os contaba, leí uno de sus libros, Haz que suceda, y me quedé prendada del libro, tomé un montón de apuntes además y creo que me motivó muchísimo, así que por ello creo que también puede aportar mucho a esta tribu. Bienvenido, Rubén. Pues gracias, gracias, la verdad. Un placer. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos hablases, que comenzásemos a hablar de ese libro, del Haz que suceda, donde nos hablas de herramientas para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Algo que persiguen todos los opositores y los docentes que pertenecen a esta tribu. ¿Nos puedes hablar de alguna de ellas? Bueno, hablarte de una en concreto es complicado, porque básicamente pues yo soy un apasionado de las herramientas, entonces consumiríamos todo el tiempo hablando solo de las herramientas. Pero mira, antes de eso, déjame trazar lo que es el mapa, que tú ya conoces, que sucede, Sí. pero que creo que a todo el mundo le vendría bien, al menos para reflexionar en qué elementos del mapa o no suele tener en cuenta o suele fallar. El mapa son pasos. El mapa, cuando hablamos del mapa, hablamos del itinerario estratégico que tenemos que seguir entre que tenemos un deseo y lo conseguimos, ¿no? Y creamos una planificación para conseguirlo. Entonces, en ese mapa tendríamos como 6 paradas. Entonces, lo primero sería definir bien el objetivo, definir bien el qué. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo real? Saber si ese objetivo es natural o es impuesto. Por ejemplo, hablabas de los opositores. Oye, ¿cuánta gente oposita deseando ser opositor? ¿Cuánta gente oposita porque es el mal menor? ¿Cuánta gente oposita porque es lo que ha hecho toda su familia? Pues todo esto es un primer análisis que tenemos que hacernos. Oye, yo estoy opositando porque de verdad es el objetivo vital que yo quiero tener. Tengo esa entrega, tengo, por ejemplo, el tema de los docentes, ¿no? Oye, ¿es mi vocación realmente? O lo que busco es mi sueldo fijo. Que ambas cosas serían legítimas, ojo. Lo que pasa es que, Sí. primero, no nos estaríamos engañando. Segundo, al menos ya sé qué tipo de disparadores tengo que mover a la hora de conseguir los objetivos, ¿no? Entonces te decía, lo primero es el qué. Es decir, ¿qué motivación existe detrás de ese objetivo? ¿Qué motivación hay detrás? Y entonces, en ese por qué, es verdad que ahí saldría un para qué, que tendremos que ver ese legado, ese objetivo, esas consecuencias que va a tener la consecución de mi objetivo. Así que ya tenemos ese qué, el objetivo, ese por qué, las razones, y dentro de las razones estaría el para qué, que es las consecuencias a las que deseo. Después iríamos al quién. ¿Quién soy yo? ¿Qué recursos tengo para conseguir ese objetivo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos tengo de verdad? Por ejemplo, nadie se puede preparar una oposición si no es capaz de sacar tiempo para estudiar. Y el que cuenta lo típico de, no, yo saqué la oposición sin estudiar, es mentira. O tenía un enchufe, porque si no, todos los que opositan saben que esto no es posible. Entonces, ¿cuáles son los recursos de los que yo dispongo de verdad a día de hoy para asumir ese objetivo? Y cuando detecte qué elementos me fallan,
tendría que buscar el con quién, es decir, el networking estratégico. ¿Qué otras personas me pueden facilitar aquellos recursos que a mí me faltan? A veces son recursos de primera línea, por ejemplo, como decíamos, el tiempo, pero una persona, ¿cómo me puede facilitar a mi tiempo? Asumiendo, por ejemplo, desde trabajos hasta responsabilidades que a mí me liberan de tiempo. Yo sé que esto, la gente que oposita sabe que en casa hay 1000 negociaciones para poder tener tiempo para estudiar. O sea, esto está claro. Pues eso es el con quién también. Luego Sí. hay ya el cómo, que es la parte táctica, es la parte de bajar a tierra las acciones y planificar las acciones concretas. Y luego, importantísimo, el cuándo, que es tanto encontrar la fecha idónea, y aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la fecha idónea, como también la parte del seguimiento. Es decir, cómo le hago seguimiento a mi estrategia, perdón, a mi plan táctico, para saber si estoy cumpliendo de verdad aquello que he dicho que iba a cumplir. Este mapa es esencial. Y en la fecha, que te decía que una de las herramientas que podíamos ver, el tema de la fecha, es saber si de verdad el día que vas a comenzar ese proceso, ese proyecto, ese objetivo, es el mejor momento para empezarlo. Porque a veces decimos cosas tipo en enero empiezo no sé qué, o el lunes hago no sé cuál, pero yo tengo que detectar el tiempo que me va a llevar conseguir ese objetivo, el tiempo que me va a llevar siendo prudente, y colocarlo en el calendario en los días en los que, o en los días, o en los meses, o en los años, en los que menos distracciones pueda tener. Por ejemplo, para poner el ejemplo, siempre pongo ejemplos que tienen que ver con dietas y cosas de estas, porque son muy fáciles de entender. Si tú quieres empezar una dieta el día 1 de enero sabiendo que el día 5 vienen los Reyes, el día 6 es el día de Reyes, hay roscones por en medio, todavía en casa quedan chocolates y cosas así, pues lógicamente lo normal es que el día 7 de enero estés frustrado o frustrada porque tu dieta ya ha sido mala. Pero además, como la semana siguiente todavía tu cuerpo te va a pedir azúcar como loco, pues normalmente te vas a saltar también la dieta. Así que te estás poniendo en el 14 de enero, no has empezado la dieta, has renunciado varias veces y lo normal es que en ese momento digas que la dieta se acabó para otro año, ¿no? Esa motivación, ese empuje inicial ya queda dispersa. Bien, pues en esto es decir, vale, es verdad, este año voy a, por ejemplo, controlar mi peso o cuidar la alimentación o lo que sea. Pero en vez de hacerlo desde ese punto de vista, lo que hacemos es decir, vale, ¿cuándo se eliminan las distracciones? Y entonces, vale, pues voy a comenzar me lo invento, el 18 de enero. Porque ya me he quitado toda la parte de Navidades, me he quitado toda la parte de Reyes, me he quitado toda la parte que necesita mi cuerpo de desintoxicación para quitarme todo el exceso de azúcar, etcétera. Y por lo tanto, el día 18 de enero puedo comenzar realmente a cuidarme. Y no pasa porque digas que en vez del 18 de enero va a ser no sé, el 3 de marzo. Pues aquí lo que tenemos que ver es, bien, pensemos en nuestro objetivo y pensemos en cuándo realmente puedo colocar ese objetivo en mi calendario sin que el objetivo dañe a mi día a día y también que las distracciones no dañen mi propósito hacia el objetivo. Bueno, me ha encantado. Tengo aquí un cuadernito que me he agenciado ya para los directos porque lo iba haciendo en papelitos sueltos, pero así voy a acumular aquí todo el conocimiento y voy haciendo como una recopilación, ¿no? Entonces, recordad esos 6 pasos, que es verdad que en el Haz que suceda están súper desarrollados, que yo os vuelvo a recomendar, pero bueno, vamos a recordarlos, definir el objetivo, el qué. Me ha gustado mucho el pregúntate, ¿es tu vocación? ¿No? Eso a los docentes les vendrá muy bien. En segundo lugar, tu motivación, el por qué, y de ahí nos sale ese para qué, las consecuencias que deseas. En tercer lugar, quién soy yo y qué recursos tengo, y para esto hay que analizarse muy bien y hay que autoconocerse muy bien. En cuarto lugar, con quién, y ahí viene ese networking estratégico, como nos has dicho, o en el caso de un opositor, necesito un preparador, necesito una academia, necesito un curso, necesito un mentor de oposición, cualquier cosa. En quinto lugar, ese cómo, bajamos a tierra, esas acciones reales, ¿no? Y en sexto lugar, el cuándo, con ese ejemplo que nos has puesto de qué fecha empezar, ¿no? Qué fecha es la más adecuada. Así que yo creo que el mapa está, vamos, niquelado y que seguro que se lo han estado apuntando.
El segundo paso es el paso de la motivación, ¿no? En una de tus publicaciones nos dices una frase que a mí me gusta mucho, que es: sin motivo no hay motivación. Y también tienes otra publicación, que he copiado aquí la frase que también me ha gustado mucho, que una correcta motivación nos hace crear, construir y nos alienta, ¿no? Si además decimos que tú has escrito el pequeño libro de la motivación, que yo no tengo ahí en mi wishlist, pues imagínate, sabes mucho de motivación. Y es algo que nos importa mucho, ¿no?, a los docentes, porque queremos motivar a nuestro alumnado y no es nada fácil, ¿no?, hoy en día. ¿Qué nos recomiendas para motivarles? Bueno, lo primero hay que entender que motivar o estar motivado no es estar animado. Muchas veces Ujú, confundimos un estado emocional con el concepto de la motivación. La motivación, tú puedes estar en un día triste, pero estar motivado hacia una acción. ¿Por qué? Motivación viene del latín movere y es estar en movimiento. Estar en movimiento hacia una dirección. Esa dirección es nuestro motivo. El motivo es lo que nos va a hacer pasar de la inacción a la acción. Fíjate qué curioso esto, que lo contrario de estar motivado no es estar desmotivado. Si seguimos esa línea de etimología, lo contrario del movere es el reditio. Y el reditio es cuando no encontramos rédito, es decir, recompensa al movimiento. Es decir, la rendición. Cuando no estamos ujú. en movimiento, estamos en rendición. Y a veces rendirse está bien. Es decir, no puedes tirar una pared a cabezazos. Está claro. A veces rendirse está bien. Pero hay que entender cuándo nos estamos rindiendo porque hemos identificado mal el objetivo o el motivo y también cuando nosotros no somos capaces de estimular ese motivo. Entonces, mira, Ujú, hablábamos del alumnado. Mira, hay una fórmula que a mí me gusta mucho, una de las teorías de la motivación, que se llama la teoría de Bloom. Cuando te compres el pequeño libro ujú, de motivación, vas a ver que hay un montón de cosas de estas. Mira, Bloom hacía una fórmula, explicaba una fórmula que era una especie de fórmula matemática para entender la motivación. Eh, Realmente son elementos subjetivos, por lo tanto no puede ser ciencia, pero sí que está bastante bien definida. Él decía que la motivación, o sea, la fórmula sería M igual, motivación igual a V, que es el valor que tú le das a la acción que tienes que hacer. Es decir, ¿cuánto valor le pones a la acción que tienes que hacer para que se cumpla lo que sea, ¿no? V. Eso lo multiplicas por la E, que es la expectativa que genera cuando tú hayas hecho la acción, ¿qué va a generar esa acción? ¿Vale? Esa sería la E, la expectativa. Y todo ello lo multiplicas por una I mayúscula, que es la institución. Ahora cuando pongo un ejemplo lo vamos a entender súper fácil. Y la institución es la responsable de hacer que mi acción genere esas consecuencias. Me explico. Imaginad que un docente de repente llega, está en su casa un domingo y dice, guau, mañana voy a hacer un día espectacular, porque voy a enseñar las tablas de multiplicar gracias a Harry Potter. Así que voy ujú. a llevar incluso el sombrero mágico y voy a hacer las casas y nos vamos a divertir muchísimo. El valor que tú le estás aportando es que tú sabes que hacer eso es un acto creativo, es un acto diferente, es un acto para ganarte a... Vale, genial. La expectativa es, el alumnado va a disfrutar, se va a reír, va a estar contento, además va a aprender, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la institución? Imaginemos que en ese sentido llega la jefa de estudios o el jefe de estudios y te dice, esto no se puede hacer, porque como no cumple el reglamento de la institución, esto no se puede hacer. Vale. O todo lo contrario, la propia institución te dice, qué buena eres en tu trabajo, qué bien, sigue así, eres un ejemplo. Bien, nosotros tenemos percepción de los tres elementos. En el momento que en uno de ellos ponemos un cero de valor, el problema es que al ser una multiplicación, ese cero Sí. intoxica a los otros dos y nuestra motivación cae. Así que nuestra motivación puede caer porque no damos valor a nuestras acciones, porque no damos valor a la expectativa que va a generar esa acción o porque no damos valor a la institución para la que estamos, digamos en este caso, trabajando o ofreciendo nuestros servicios. Lo Me más, encanta. y lo más triste de esto es que a veces
lo que suele pasar es que a lo mejor ese cero empieza en la institución, pero lo tóxico que hablaba Bloom en su fórmula era que esta toxicidad se pasa a la expectativa. De repente empezamos a decir cosas tipo, es que los niños de hoy son tontos, es que no atienden a nada, es que no sé qué, es que no tal. Y eso pasa al final al propio valor. Y es que yo no soy bueno, es que no conecto con los alumnos, es que si es que ya estoy cansado de trabajar. ¿Cuántos formadores nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida que ya estaban con ese discurso? Y a lo mejor todo Sí. comenzó por irse al cero en la parte de la institución. Alguien o algo, una institución, en un momento determinado, cortó las alas a esa persona. Bien, pues esto Ujú, es en la motivación. Así que para activar, ujú. lo que tenemos que hacer es entender que hay que darle valor a cada acción que tenga cada uno del alumnado, es decir, darle mucho valor a esa acción, pero entender que ellos tienen que darle valor a esa acción, que entiendan de Sí. verdad cuál es el potencial. Segundo, hacer que se cumpla la expectativa que puede tener ese alumno. Por ejemplo, mira, se acaba de conectar Mónica. Mónica. Sí. Mira, por ejemplo, ella cuenta un ejemplo que nos viene perfecto para lo que estoy contando, que es el hablar en público. Lo Ujú. que hemos estudiado en cierta época, cuando te sacaban a la pizarra, era para algo negativo, era para castigar. Sí. Así que hablar en público era un castigo. Vale, pues ahora imaginemos, ¿cómo iba a estar motivado alguien para hablar en público si el valor de hablar en público era algo ya tóxico, era algo que se asociaba a algo negativo? Pero es que la expectativa que yo tenía, y que por desgracia se iba a cumplir, es que mis compañeros se iban a burlar de mí. Sí. Por lo tanto, era negativo también. ¿Y Mm, cómo valorar el hablar en público si la institución, es decir, en este caso ese profesor o profesora que me castigaba levantándote y hablando en público, era un elemento nocivo para mí? Es decir, si me decían hablar en público, era como castigo. Démosle. ujú. Si la institución premia diciendo, no, es que lo que estás diciendo es tan interesante que o sea, que mereces que todo el mundo lo sepa. Si Ujú, el resto de los alumnos nosotros generamos un escenario de aplauso, de agradecimiento, de fortalecer al que se ha atrevido a hablar en público. Y por mm, último, tú entiendes que si te preparas el hablar bien en público, el premio va a ser mayor. mm. Ya estamos cambiando la teoría y la fórmula es la misma. Sí, totalmente. Bueno, la fórmula me encanta, la verdad es que me parece como para tenerla ahí de cabecera todos los docentes para el tema de la motivación. Me vienen a la cabeza pues muchas cosas, ¿no? Esa desvalorización de la figura del profe, ¿no? Que sería esa ahí que muchas veces, pues como dices, nos influye a todos los docentes, o ese sentirnos quemado, ¿no? Que decía yo ayer en la publicación, el síndrome del burnout del profe. Respecto a Mónica, que se ha conectado y está diciendo por aquí algunas cosas, que es la persona que me dijo, escríbele a Rubén, que seguro que hace un directo contigo, pues tenéis también una sorpresa. Mónica es experta en todo lo que tiene que ver con hablar en público, que es tan importante también para los opositores y para los docentes. Y el próximo lunes en el canal de YouTube la entrevisto a ella. Ya hemos grabado la entrevista, así que no os la perdáis. El día 24 de enero estará ella en YouTube. Vamos a pasar de Bloom a Covart, no sé si se pronuncia así exactamente, porque tú nos hablas del método de la cadena de Covart para lograr cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo podrían aplicarlo los opositores que quieren conseguir este año su plaza? En primer lugar, tengo que decir que yo no soy experto en oposiciones y por lo tanto, aunque entiendo cuál es el proceso, em, Uh -huh. hay cosas que se me escapan. Así que no Sí. yo nada y por favor que nadie se lo tome como una verdad absoluta porque de verdad me falta información para poder decir algo tajante. Uh Ahora -huh. bien, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo funciona la cadena de Covart? La cadena de Covart es tender una cadena hacia atrás en el que el último eslabón es el objetivo que yo quiero conseguir. Y voy trazando eslabones hacia atrás, ¿no? De tal manera que el eslabón justo anterior tiene que responder a dos acciones. Si es el paso justo anterior en este caso a mi objetivo, y si cumplo eso, automáticamente se cumple el siguiente, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, pues imaginemos que, no sé, yo quiero escribir un libro. Pues Uh -huh. el paso final será publicar el libro. O el paso final sí, publicar el libro. Pero antes Sí. del paso de publicar el libro,
yo tendré que haber conseguido un contrato con una editorial. Y antes justo de ese paso, tendré que habérselo mandado a varias editoriales. Y antes de ese paso, tendré que haber conseguido crear un buen dossier de presentación del libro para las editoriales. Y antes de eso, de tal manera que la cadena voy haciéndola hacia atrás. Al hacerla hacia atrás, puedo ver claramente cuáles son los pasos iniciales y el proceso completo que yo tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente lo que dice es, pues como tengo que escribir un libro, primer paso, pues me siento y me pongo a escribirlo. Pues mal. ¿Por qué? Porque hay más libros abandonados en los cajones o en los ordenadores que en todas las bibliotecas del mundo. O sea, el problema es que si tú te pones sin estrategia a escribir un libro, al final lo que tú haces es sencillamente ponerte y escribir algo y ya está. No, hay que crear una estrategia y para esto la cadena de Cobar nos sirve. De tal manera que para una oposición yo tengo que pensar que el último eslabón es conseguir la plaza. Entonces lo que tengo que hacer es revisar esa estrategia hacia atrás para ver cuáles son las acciones que sí o sí son imprescindibles. Y Sí, claro que en alguno de los eslabones va a estar estudiar, o sea, por supuesto. está claro. Sí, Pero quizá el orden, quizá la fórmula, quizá el lugar donde estudio, sí. quizá El método, la planificación, sí, todo esto van a ser variables que en la cadena de Cobar yo voy a poder introducir y luego sobre todo claro, voy a poder supervisar. Luego voy a claro. poder hacer revisión de los eslabones que estoy cumpliendo y los que no. Claro, por ejemplo, lo que comentábamos en la línea que va la entrevista con Mónica Galán el próximo lunes, el hablar en público, el ser capaz de defender, en nuestro caso, tu programación didáctica delante del tribunal, tiene que ser uno de esos eslabones, porque no vas a poder conseguir la plaza. Me gusta mucho esa idea de los eslabones, porque yo siempre hablo, pues en los grupos que tengo de opositores, siempre les hablo de la planificación a largo plazo, y me parece que es una manera como muy visual esta de los eslabones de ver eso, que cada uno necesita al otro y que sin uno de ellos se rompe la cadena y no llegamos a esa parte final. Entonces, yo creo que todos los opositores deberían sentarse y hacer su cadena de Cobalt y decir, venga, vamos a pensar primero antes de, como decías en el ejemplo del libro, ponerme a escribir el libro, ¿no? Claro. Rubén, vivimos en una época convulsa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con todo esto del COVID que nos está pasando. ¿Cuáles crees tú, como además mejor programa formativo, hemos dicho, mejor programa de innovación? Entonces, ¿cuáles crees tú que son los retos que tiene la educación hoy en día? Mira, aquí quiero primero de todo romper una lanza a favor de los formadores, de los profes. Porque qué fácil es que todo el mundo habla de lo mal que está la educación. Todo el mundo. Y, y realmente yo, si fuese profe, la primera pregunta que haría a cualquier persona diría, oye, pero ¿tú sabes cómo es el itinerario formativo actual? Porque claro que yo me puedo quejar del que yo viví en su época, pero claro, es que ya han pasado muchos años de entonces. Entonces estoy convencido de que hay cosas que han cambiado y que han cambiado para mejor. O sea, yo estoy Sí, convencido de que a día de hoy se atienden más las emociones que en mi época. Estoy sí. convencido de que se atienden mucho más temas de igualdad o de respeto que en mi época. O sea, ahí me hace, entenderme el concepto, ¿no? Ahí me hace gracia el concepto del bullying como tal. En mi época eso era lo normal. Nadie se asustaba porque eso sucediese. Claro, eso no es que estuviese bien, obviamente, no es que estuviese bien. Entonces, claro que han cambiado muchas cosas. Así que cuando alguien se planta a criticar el sistema educativo, lo primero que tendría que hacer es conocer el sistema educativo, ¿vale? Así que, basados en esa premisa, yo créeme que no voy a decir, no, pues hay que cambiarlo todo y tal, porque no conozco todo, así que no me atrevería. Ahora bien, yo lo que intento siempre es generar dos disparadores de motivación que suelen ser los más asociados. Y uno es el conocimiento, es decir, que la gente de verdad salga con nuevo conocimiento constante. Y el segundo, y conocimiento no es solo el aprender acción, sino que de verdad sea una nueva información que puedan aplicar en su vida realmente diaria, ¿no? Y que le entiendan la lógica. Y luego yo trabajo mucho con la parte de la diversión. Es decir, que la gente se lo bien estudiando. Mira, esto me recuerda a una alumna que tuve hace pues un año más o menos en mi programa de PowerPlan. Tuve una alumna que me dijo, oye, yo soy incapaz de que mi hijo estudie inglés. Incapaz. Y entonces yo recuerdo que le dije, ok, ¿qué años tiene? Y me dice 14. Digo, perfecto. ¿Dónde vais a veranear este año?
Entonces me dijo un sitio y le dije, vale, vete a veranear, en este caso le dije Mallorca, le dije, vete a veranear a Mallorca. Digo, porque tu hijo tiene 14 años. Cuando empieces, ya tiene ganas de ir saliendo, de ir tal. Además está en época de descubrir, entre otras cosas, a las mujeres o a los hombres, lo que le guste. Y lógicamente, como va a salir y va a empezar a descubrir, se va a enamorar, porque a los 14 años tenemos las hormonas revolucionadas y se va a enamorar. Y si tú te vas a una zona en la que la mayoría son extranjeros, hay muchas posibilidades de que se enamore de alguien que no habla español. Así que esa persona, esa personita de 14 años, de repente va a tener un gran motivo para estudiar inglés. Claro, es curioso que cuando luego lo cumplen te dicen, joder, es que eres mago. No, no es que sea mago, es que entiendo de motivación, sin más. Y si tú no le das, si tú no le estás dando un buen motivo a alguien para que haga algo, no lo va a hacer. Y el motivo no pueden ser cosas tipo, que en esto suelen pecar los padres, de decir cosas tipo, pues es que tienes que estudiar para el día de mañana, tener más trabajo. A un niño de 14 o de 16 le da igual. Le da igual. No cabeza eso, ¿no? Así que yo metería ese conocimiento muy aplicado al día a día, metería la parte de la diversión, del juego, de la experimentación. Y luego hay algo que creo que ha habido muchas épocas en las que la educación no se hacía, y era la escucha. Yo creo que se ha escuchado poco al alumnado en general. Ahora no lo sé porque no estoy en el aula, pero se ha escuchado poco al alumnado. Y yo creo que aquí sí las instituciones, no estoy hablando en este caso del profe, las instituciones deberían ser un poco más flexibles a la hora de entender que los programas, entendiendo que tiene que haber unos básicos, pero los programas deberían ser mucho más flexibles, porque muchas veces lo que veo es muchos profesores frustrados. Sí. Y ese profe frustrado es muchas veces porque el propio plan no le permite hacer las cosas que a ellos les gustaría de verdad hacer. Incluso que como ellos están en el aula, saben qué es lo que funciona, pero no lo... Sí. Entonces yo creo que esto serían unos cambios que yo metería. Y lógicamente luego yo no quiero pecar de lo que pecamos todos los profesionales, que es, todos los profesionales decimos que en los coles falta lo nuestro. Los que se dedican a emociones dicen, es que en los coles faltan educación emocional. Los que se dedican a temas de sexualidad, es que en los coles falta sexualidad. Lógicamente, claro, yo diría que, hombre, que estaría muy bien enseñar a los alumnos a ser un poquito más estrategas. Es decir, la estrategia no desde un punto de vista negativo, como muchas veces se habla, sino desde un punto de vista de, oye, tengo un dolor, tengo un problema y quiero una solución. Pues, ¿cómo trazo una estrategia para solventar esa situación? Claro, no quiero pecar de lo mío de decir, lo que falta en los coles es lo que yo doy. No, no. Yo creo que es un proceso y que, lógicamente, haría falta... Seguro que hacen falta cosas, por ejemplo, no sé, ayer escuchaba a una persona que decía, en los coles haría falta educación financiera. Pues sí, claro. Claro, es que al final el horario que tenemos es el que tenemos y tenemos que intentar que esas personitas sean lo mejor el día de mañana, ¿no? Entonces, elegir muy bien lo que hacemos. Pero bueno, me he extendido un poco, pero espero que... No, perfecto. Perfecto, o sea, súper bien. Me ha encantado la idea de esos 3 disparadores que he apuntado aquí. El conocimiento, la diversión y la escucha, yo creo que son magníficos. Y luego ese cuarto de enseñarles a ser un poco estrategas también es algo que me gusta mucho. Y además creo que todo esto se puede hacer de manera transversal desde cualquier área, materia o asignatura. O sea, no hace falta que en el currículo, que muchas veces decimos, es que en el currículo no aparece la educación financiera. Bueno, ya, pero yo que doy inglés puedo preparar una unidad didáctica en torno a la educación financiera. O sea que también ahí podemos abrir un poco la mente. Rubén, me gustaría que nos recomendases algo que podamos hacer desde hoy, cualquier profe, cualquier opositor, cualquier persona, para mejorar nuestras vidas. Madre mía, qué presión. O sea, toma ya. Bueno, te podría decir 3 cosas rápidas. La primera, hacer un análisis de conciencia, que normalmente no lo hacemos, no nos escuchamos, para saber si realmente estoy en el camino adecuado. O sea, es decir, conversar con nosotros mismos si los objetivos de este año son los objetivos que de verdad quiero seguir o son la consecuencia lógica o ilógica de otros años, etc. Yo creo que el escucharnos a nosotros mismos, el tomarnos un café con nosotros, creo que no se suele hacer tanto como debiéramos. Está bien. Una segunda reflexión así rápida
y también nos ayuda a cambiar la vida, es analizar las relaciones que tenemos. Analizar quién nos rodeamos, qué tipo de personas nos movemos y qué tipo de conversaciones tenemos. Yo ayer tuve la fortuna de que un amigo me llamó para cenar, yo ya me estaba volviendo a casa, y me llamó para cenar y de repente me dijo, vente, que viene, y me dijo dos nombres que yo ni conocía. Yo soy bastante perezoso a la hora de tener relaciones sociales. Bastante perezoso. O sea, yo si puedo estar en mi casa, mejor. Sí. Y sin embargo, ayer dije, venga, voy a dar una oportunidad a esta cena, a esta acción, y fui a cenar. Y de repente me encontré una charla lógicamente, con mis afinidades y mis discrepancias, pero me encontré teniendo una charla que me hizo crecer en algunos pensamientos, en algunas reflexiones. Adquirí conocimiento. Bien, pues, ¿cómo son nuestras conversaciones habituales con la gente que me rodeo? Con mi pareja, con mi familia, con mis amigos. ¿Cómo son? ¿Son conversaciones constantemente de queja? ¿O son de mejora? ¿O son de proceso? ¿O son de impulso? Pues todo esto nos va a ayudar también en nuestro día a día. Y luego, un poquito más productivos. Es decir, ser productivo al final es encontrar el equilibrio entre lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer y lo que amas hacer. Lo que tienes que hacer son las cosas a las que estamos obligados a hacer, pues trabajo, estudio, lo que sea. Lo que quieres hacer es aquellas cosas que mejoran tu día, que tú dices, mira, pues, por ejemplo, ¿no? Yo hoy tengo que mandar una propuesta, ahora mismo, en un ratito, tengo que mandar una propuesta a una empresa. Pero me apetece ver el último episodio de la tercera temporada de Succession, que está Lo maravilloso. más. Ahora, lo que yo amaría hacer hoy sería, por ejemplo, pues salir ahora, dentro de un rato, darme un paseo y ver la puesta de sol. Bien, pues ser productivo es ser capaz de hacer esas tres cosas en tu día. ¿Vale? Claro, ¿qué suele pasar? Que la parte del tengo nos come todas las demás. Eso en el mejor de los casos, porque entonces estaríamos yendo hacia un objetivo. Pero muchas veces es la del quiero y la que nos hace procrastinar y todo esto. Así que, algún truquito. Mira, yo ahora, justo de hecho, ahora cuando termine este directo, lo dejaré hasta esta noche. Yo tengo un regalo para la gente que quiera, que es un programa de productividad, que la única manera que tienen para entrar, entran en mi perfil de Instagram, ahí hay un link, le dan, rellenan los datos y les llegará hoy, porque hoy ya se ha mandado el primero de los vídeos. Son 4 vídeos de productividad, lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes hay una masterclass de productividad. ¿Vale? Lógicamente, es un acercamiento a la productividad, es una herramienta. Y lo que yo siempre digo, a lo largo de ese programa, del programa Cronos, hay 10 herramientas. Bueno, pues con que una ya está, es suficiente. Claro. Que una nos abra la cabeza de decir, hostia, esto no lo había hecho hasta ahora, ¿no? Así que yo creo que conversar más con nosotros y entender más lo que estamos haciendo. Eso es esencial. Entender las relaciones que tenemos y las conversaciones que tenemos. Y el intentar ser un poquito más productivos son 3 acciones que están al alcance de cualquiera de nosotros, de verdad están al alcance de cualquiera, y nos cambian la vida de un día para otro. Sí, voy a poner luego cuando cuelgue el directo y lo ponga en stories y tal, pondré el enlace que os dice Rubén, porque muchas veces a mí me dicen, ¿y cómo eres tan productiva o cómo aprovechas tanto el tiempo? Bueno, pues muchas veces es que hay que aprender no solo de nuestro mundo, ¿no? En mi caso, pues el mundo docente, el mundo opositor, ¿no? Entonces, gente como Rubén, a la que quizá pues no llegamos, pues porque nos quedamos un poco en nuestro círculo, ¿no? Que eso está también muy relacionado con ese punto 2, ¿no? De las relaciones, las conversaciones y tal, pues os pueden servir. Y sobre todo yo creo a los opositores de la tribu, todo lo que es tema de productividad, pues vamos, tiempo bien invertido, sin duda. Rubén, ¿nos puedes recomendar, por si les queda algo de tiempo, algún libro que creas que nos puede servir a los profes de esta tribu? Pues mira, muchos libros. Yo podría recomendar El método Bravo de Mónica Galán, por supuesto. Es un libro para hablar en público con una metodología muy potente. Está mal recomendar un libro propio, pero yo creo que No, recomiéndanoslo. Interesante. Para cuando ya hayan conseguido la plaza, el pequeño libro de la motivación les va a venir muy bien para domar a las personas, bueno, oposiciones en este caso de profes, domar a quieras. Pero mira, yo hay un libro, hay 2 libros que recomiendo casi siempre.
El primer libro es Las mil y una noches. Las mil y una noches es un libro bonito, es un libro que cuenta un montón de historias, nos sirve para generar mucho más storytelling, mucho más relato y también para tener infinitas anécdotas pequeñas, cortitas, que a modo de pequeñas historias nos va a servir para argumentar mejor y para introducir mejor nuestras ideas. Y también porque es un libro muy entretenido, es un libro que es divertido, que tiene historias, que está muy bien. No hace falta que se lean la versión completa de Mil y una noches, porque muchos cuentos se repiten, no se repiten como tal, pero la historia es prácticamente la misma, cambiando los personajes, pero cualquier antología sirve. Y luego hay un libro que suelo recomendar mucho, que es La guía del autoestopista galáctico. Es un libro de Douglas Adams, hay 5 libros, pero bueno, con que se lean el primero está muy bien. No vale verse la película, hay que leerse el libro. Y es un libro de humor absurdo, en el que vas a reírte con el libro. ¿Y por qué no recomiendo, más allá del método Bravo, de Mónica, por qué no recomiendo libros técnicos? Porque un opositor bastante tiene con leer ya de lo suyo todo el tiempo. Entonces, salgamos un poco de esa mentalidad de la hiperproductividad y tengo que leer todo el rato sobre cosas y tal, y vayámonos a, oye, me apetece leer algo que me haga reír a carcajadas. Me apetece leer un cuento sencillo para llevarme un buen valor y algo como si fuese eso, como si fuese un cafecito que me estoy tomando y estoy haciendo que mi cerebro se relaje. Así que, como sé que pasará por aquí gente mucho más inteligente que yo, que recomendará un montón de súper sesudos, yo me quedo con esos 3. Mónica Galán Muy bien. para hablar en público y La guía del autoestopista galáctico y Las mil y una noches. Bueno, has nombrado por ahí la idea del storytelling y yo te voy a decir, Rubén, así como despedida, que me pareces un gran storyteller, que todo lo que cuentas está hiladísimo, no se pierde el hilo nunca escuchándote y eso está muy bien. Yo creo que no se habrán aburrido en este directo, que además das como muchos puntos, muchas claves, que es muy fácil de seguir y que además todo lo acompañas eso con algo cercano. En nuestro caso nos has puesto todo el rato ejemplos de la educación, de los docentes, de los opositores, incluso sin ser tu guerra, ¿no? Sin ser donde tú te sueles mover. Así que gracias por ser pues un gran storyteller para la tribu. Me gustaría que les contases dónde pueden encontrarte porque estoy segura que van a ir a buscarte. Muy sencillo. El lugar donde más tiempo paso es en Instagram, digamos de redes, y es muy sencillo. O le dan ahora aquí a seguir o en @Rubén Turienzo. Por suerte tengo un apellido fácil. Turienzo, se me encuentra y se me encuentra bien. Si no, pues rubenturienzo.com o powerplan.es, que todas esas son webs mías de trabajo. O en mi YouTube, pero no hay demasiado contenido, aunque hay algunas conferencias. Pero bueno, ahí también, igual, si buscan Rubén Turienzo, pues ahí hay bastante información. Bueno, y no os olvidéis que pondremos luego también el enlace de apuntaros al reto de productividad que tiene ahora, que además es totalmente gratuito, que se cierra con una masterclass este viernes y que yo creo que también os puede venir muy bien. Pues muchísimas gracias, Rubén. Yo creo que ha sido, pues, vamos a decir que ha sido uno de los factores de esa ecuación de la motivación en la tarde de hoy. Así que muchísimas gracias por ello y ya sabes que aquí tienes tu tribu también cuando quieras. Muchas gracias, Rubén. Un auténtico placer. Gracias a todos los que habéis estado aquí y gracias por la atención que me habéis brindado. Así que nada, mucho ánimo y a por la plaza. Eso es, gracias. Chao. Chao.